Clase 12. ¿Qué tal mis queridos estudiantes? Ahora vamos a hablar de la escala de temperatura que nos había faltado desde la vez pasada. La vez pasada vimos escala centígrada. Es un nombre más adecuado que el de Celsius. No creemos que no va a ser Celsius, va a ser escala centígrada. Y y la otra escala, la Fahrenheit, que es la que se utiliza todavía en el sistema métrico estadounidense, ¿verdad? Bueno, o sea, ya les platiqué acerca de eso, les platiqué un poco acerca de la vida de tanto de Celsius como Fahrenheit. Y y bueno, vamos a hablar un poco de la escala de temperatura absoluta. Para entrar en el asunto de la escala de temperatura absoluta, eh, bueno, quisiera primero abordar el siguiente tema. Por ahí de principios del siglo XIX, estamos hablando de 1800 algo, 1810, 1805 más o menos, habían así como experimentos. Los científicos de aquella época eran un poco diferentes de lo que ahora los conocemos, ¿no? Los científicos eran así como más aristócratas, más, muchos de ellos así hacían como curiosidades, ¿no? O sea, no eran así como realmente dedicados al asunto. No había grandes sumas de parte de los gobiernos para invertir en ciencia, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos sobrevivían gracias a sus rentas, a sus negocios, a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Heredaban grandes fortunas y así eran más o menos aristócratas, ¿no? Entonces, eh, digo, lo cual no significaba que no pudieran trabajar y participar también gente humilde, que pues tenía bastantes buenas ideas, eran muy capaces y que también participaban en las investigaciones, ¿verdad? Hay muchos ejemplos también de gente de origen humilde que pues sobresalió y logró conseguirse una forma de vida a través de la ciencia, ¿no? Y a través de la academia. Pero la mayoría de ellos pues eran acá fresones, ¿no? Muchos de ellos hacían así como jugaban realmente con gases y comenzaban a medir parámetros, ¿no? De esa época datan tres leyesitas que a continuación vamos a ver que son pues más bien leyes empíricas, no son así, no te dicen gran cosa acerca de la naturaleza y de la física en general, es más, ni siquiera acerca realmente del comportamiento de un gas que se supone que es lo que hacía, ¿no? Pero son útiles, ¿no? Son la manera en cómo se fue avanzando. Este, y las tres son las leyes de Gay-Lussac, de Charles y de Boyle. Ahorita se las voy a escribir. Eh, pero bueno, las tres leyes se tratan acerca de el comportamiento de un gas confinado y no cualquier gas, porque resulta que los gases en general se comportan de una manera un poquito diferente a lo que ellos estudiaron. Ellos estudiaron una cosa a la que le llamaron el gas ideal. ¿Qué es el gas ideal? El gas ideal es un gas, no se sabe, no se tenía así como bien idea para entonces porque todavía no se contaba con la idea de átomo, no se contaba con la idea de molécula realmente. Tenían así como ciertas nociones, tenían así como ciertas sospechas y así, pero no era realmente no era realmente, no tenían una idea real de lo que era los átomos y las moléculas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sabemos que un átomo, perdón, que un gas ideal es un gas en el cual las moléculas entre sí no interactúan y no solo no interactúan, sino que además no presentan algunos otros fenómenos aledaños a los gases como podría ser el de permeabilidad, el de capilaridad, el de ¿cómo se llama adhesión, cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues son características de los gases en realidad, ¿no? Sí se combinan entre sí, sí forman moléculas, pueden reaccionar de una manera diferente, presentan condensación, si tú les bajas mucho la temperatura, se condensan, entonces pues ya deja de ser un gas, entonces pues ya se comporta de una manera completamente distinta, ¿no? Este, y además mojan el ambiente, ¿no? Por ejemplo, un gas es muy común que se quede adherido, es decir, no solamente se esparce así, ¿no? Sino que además se queda adherido, ¿no? Por ejemplo, cuando le abres cuando hay una fuga de gas del gas LP licuado de petróleo, que es el que usan normalmente los cilindros así, lleva un marcador, es un marcador gaseoso, que es el que huele a madres, ¿no? El gas en sí no tiene olor, es inodoro,
pero para que lo identifiques fácilmente y como medida de seguridad, lleva un marcador gaseoso, que es lo que huele a madres, y esa cosa se queda impregnada, ¿no? O sea, tú manipulas la llave o una manguera con gas o el calentador, lo que sea, te quedan oliendo las manos a gas. Por esa característica que tiene, que ese gas te moja, se embarra en tu piel, ¿no? Y no solo en tu piel, sino básicamente pues, en todo lo que toque, ¿no? O sea, si hueles, si olfateas el tanque de gas, si olfateas el tanque de gas, si olfateas la estufa y así, pues vas a darte cuenta de que pues sí hay, o sea, queda impregnado ese olor, ¿no? Entonces así está el asunto bueno, esa es una de las características de los gases. No es algo que presenten los gases ideales, ¿no? Y de eso se valieron, ¿no? Claro, bueno, o sea, son muy pocos realmente los gases ideales que se comportan así, pero tienen la gran ventaja de que uno de los gases más abundantes de toda ¿cómo se llama? De todos los gases que tenemos a la mano, pues es precisamente el aire. El aire se comporta como un gas ideal, no es exactamente un gas ideal, tiene ahí por ahí algunas ¿cómo se dice? Algunas inconsistencias. Digamos que no en todas las condiciones. Si tú le aumentas demasiado la presión al aire, se condensa. Si le bajas demasiado la temperatura, se condensa, se hace líquido, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, aproximadamente el aire es un gas ideal. Bastante aproximadamente. Y entonces, en base al estudio del aire sobre todo, pero también algunos otros gases que se comportaban aproximadamente como gases naturales, pues entonces hicieron todos sus experimentos estos monos, ¿no? Entonces, sí, vamos primero de lleno con las famosas inventadas leyes. Eh, cronológicamente, la primera ley fue la ley de Boyle. La primera ley de Boyle me dice que si yo tengo un gas confinado, al cual no le metimos más masa, no le quitamos masa ni le metimos masa, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esta relación se conserva. ¡Tarán! La ley de Boyle. La presión, si tú mantienes un gas confinado, lo mantienes más o menos a temperatura constante, no hay fugas, no le metes más gas, es decir, mantienes fija también la masa del gas, entonces se va a cumplir esta relación, ¿sí? La presión por el volumen va a darte siempre una constante. Hay otra manera de escribirlo, hay otras versiones que se pueden sacar de esta ley, ¿no? Por ejemplo, una muy socorrida, ¿no? Presión inicial por volumen inicial debe ser igual a la presión final por el volumen final. ¡Tarán! Esta es otra forma muy común que ustedes pueden encontrar en los libros de texto, ¿no? En internet, como sea, ¿no? Puede funcionar. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Lo que te está diciendo es que la multiplicación del volumen por la presión te va a dar constante, ¿sale? Entonces esa fue una de las leyes, la ley de Boyle. La siguiente ley por ahí conocida, jugando con los parámetros así que definen a un gas confinado, la siguiente ley sería la de Charles. Ay, cabrón, no se destapa la ley de Charles. Déjenme escribirles acá que se trata de la ley de Charles. La ley de Charles nos dice lo siguiente: si yo tengo el cociente, igual si tengo un gas confinado, y mantengo su masa y su temperatura, no, su presión constante, entonces va a cumplirse esta relación, ¿sí? La división del volumen entre la temperatura te va a dar constante, ¿sale? Ojo, ellos eligieron la escala centígrada para hacer este tipo de operaciones, ¿vale? Especialmente importante es esta fórmula, ¿no?
Ahorita les voy a explicar por qué. Fue la fórmula que le llamó la atención sobre todo a Lord Kelvin. Lord Kelvin conocía a Charles y haciendo su experimento se le ocurrió una idea interesante que ahorita la vamos a ver, ¿vale? Bueno, esta es una. Y la que sigue es la ley de Gay-Lussac. Esta no les voy a escribir que es una ley, simplemente les voy a poner que es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, que me dice que si yo tengo la presión, si yo tengo el volumen y la masa constante de un gas confinado, entonces la división de la presión entre el volumen, no, es la presión entre la temperatura, está mal. Perdón, me equivoqué. Ahí está. La presión entre la temperatura, ahí está, va a ser constante, ¿sale? En general no importa tanto las unidades que uses, pero por normalización pues hay que usar unidades del CIU, ¿no? O sea, te dan datos decentes, ¿no? Vamos a jugar en la tarea con algunas de estas formulitas para que ustedes las vean y así, ¿no? Les decía que de especial importancia era la ley de Charles, porque resulta que estos resultados que obtuvo Charles, que realmente es una ley, o sea, son leyes que te dicen pues, más o menos cómo se comporta el asunto, pero realmente no te están dando una explicación, no te están diciendo, claro, esto es por esto, claro, va a pasar tal cosa y así. No, realmente son así como leyes empíricas, ¿no? Son pues simples resultados de laboratorio de científicos pues que estaban así como jugando, ¿no? O sea, no ni siquiera tan seriamente al asunto de una teoría de los gases y así, ¿no? O sea, la temperatura, ni siquiera buscaban una escala, ¿no? Bueno, en una de sus experimentos, en el experimento de Charles, se le ocurrió al tal Lord Kelvin. Ahí está. Se le ocurrió hacer una gráfica, ¿no? La gráfica que él dibujó. Ahí está una gráfica. ¿Sí? Entonces tenía una temperatura, lo ponía en el eje de las X y el volumen lo ponía en el eje de las Y, ¿no? Así está. Entonces él graficaba todos los puntos del gas, es decir, se iba fijando, iba midiendo el volumen que ocupaba el gas y entonces se daba cuenta de que tenía algo así. Una recta. Qué chido, una recta. Qué padre, ¿no? Subir la temperatura era más o menos sencillo, ¿no? Desde hace una buena cantidad de años, subir la temperatura de las cosas es más sencillo que bajar la temperatura de las cosas, ¿no? Hasta hace bastante poco tiempo en la historia de la humanidad que contamos con máquinas suficientemente eficientes como para bajar la temperatura de forma permanente y eficiente. Es decir, contamos con refrigeradores. Desde aquella época pues no existía ningún refrigerador, no existían máquinas que pudieran realmente bajar la temperatura de nada, ¿sale? La única manera así de realmente... Había un truco químico. El truco químico era mezclar sales con alcohol, ya fuera con alcohol o con alguna otra sustancia, puede ser incluso con agua, sales con hielo y agua, y se bajaba la temperatura bastante, ¿no? Bastante era un decir, ¿no? O sea, menos 20 grados a lo mucho, ¿no? No era tanto, ¿verdad? Pero bueno, hacia arriba siempre fue más fácil. Entonces, obtener puntos hacia esta parte de la gráfica era más o menos sencillo, ¿no? Tú le puedes ir metiendo aquí unidades, 1000 grados sin problemas. Los griegos podían obtener esa temperatura y más, 1500, fundían oro. Bastante más temperatura. Pero hacia abajo era el problema, ¿no? No había manera, ¿no? ¿Qué se le ocurrió a Lord Kelvin? Se le quedó viendo la gráfica y dijo, así, justo así. Pensó, si yo me sigo para adelante, es decir, le sigo subiendo la temperatura, pues el volumen simplemente va a seguir aumentando al güey, ¿verdad? Pero si le bajo la temperatura, entonces va a llegar un punto, vamos a ver qué sucede, ¿no? Primero que nada, pasa el eje de las Y, es decir, estamos en temperaturas negativas. De este lado del eje de las Y
ya son valores negativos. Estamos en temperaturas negativas. No era tan imposible, pero no era sencillo llegar a esas, ¿verdad? Pero si le sigo bajando la temperatura y 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 bajando la temperatura, le bajas la temperatura, ¿verdad? Eso se llama en ciencias extrapolación, ¿sí? A partir de valores reales, los valores que sí tomamos en la realidad, que sí le medimos el volumen al gas cuando estaba en esta situación, en estas temperaturas por acá, ¿sí? A partir de esas obtenemos una recta. Si yo le pongo una regla acá, extrapolamos hacia acá abajo. Y extrapolando hacia acá abajo fue como encontró el señor Lord Kelvin el valor de algo que llamó el cero absoluto. Cero absoluto le voy a poner, no absoluto. Era un poco un misterio, ¿no? Porque pues no era nada sencillo, ¿no? Estamos hablando de que podían bajar la temperatura, ¿qué? 15 grados a menos 20 grados centígrados, ¿no? Bueno, el valor que obtuvo Kelvin a partir de las mediciones, de tomar mediciones precisas acá, en esta parte de la gráfica, y poder hacer la extrapolación correctamente, más o menos le arrojó un valor de 273 kelvins. Bueno, acá entre nos, la neta nunca llegó a realmente ese valor. O sea, el valor que él obtuvo fue algo así como 271, 270 grados Kelvin. Perdón, grados centígrados. Perdón, negativo. Menos 273 grados centígrados. Ups. Nada sobre la Tierra podía alcanzar esa temperatura tan baja. Y de hecho, hoy se sabe que no existe, no se puede alcanzar esa temperatura. Siempre hay una limitación, hay varias limitaciones, incluso hay limitaciones cuánticas acerca de cómo se comportan los átomos y las moléculas. Y no solo eso, sino cuál es su estructura, qué es lo que son, lo cual impediría que realmente se alcance una temperatura de cero absoluto. Más adelante lo voy a desmenuzar más, les voy a platicar de qué se trata el asunto, y bueno, ustedes más o menos verán que no es sencillo. Pero bueno, entonces de esta manera obtuvo el famoso cero absoluto. A partir de ese valor, y él pensando, bueno, no sabía bien cómo interpretarlo, ¿no? O sea, en la gráfica lo que quiere decir es que es cero volumen, ¿sí? Entonces un gas cuyo volumen es cero, pues está complicado, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué pasa? ¿Desaparece o se esfuma? ¿No? O sea, no se tenía realmente idea bien de qué es lo que sucedía. Hoy lo que sabemos, o sea, cuando hacemos que la materia se acerque mucho al cero absoluto, ojo, no llega al cero absoluto, se acerca mucho al cero absoluto, lo que normalmente sucede con gases así, gases inertes, gases parecidos al aire y así, es que se licúan, se vuelven líquidos. Helio líquido, hidrógeno líquido, el más difícil era el helio, pero hidrógeno, cosas, aire líquido, todo eso, mientras se fueron bajando las temperaturas, entonces se pudo obtener en el laboratorio esas sustancias, aire líquido, helio líquido, hidrógeno líquido, ¿no? Cosas así, bajísimas, temperatura pinche bajísima. Pero bueno, entonces, en base a este valor, se le ocurrió al señor Kelvin proponer una escala de temperatura, a la cual le llamó temperatura absoluta. Hoy en día es el valor oficial en el cual se deberían medir todas las temperaturas pues, humanas en general, ¿no? El CIU establece como escala de temperatura oficial el Kelvin, ¿sale? Ojo, y además otra cosa, a diferencia de los grados centígrados, aquí tenemos grados centígrados, ¿verdad? El Kelvin no es grado, es una unidad como tal. Entonces se pone 0 Kelvin con una K. Así se pone. 0 Kelvin, no es ok, no es ok. Es 0, le voy a poner aquí un 0, así. 0 Kelvin.
no lleva el gradito, es el circulito arriba, que te habla de grados. No, no es un grado, es una unidad, se llama Kelvin. La definición moderna, hubo una sesión del Sistema Internacional, bueno, de la Comisión de Pesos y Medidas Internacional, que en 2019, apenas en 2019, justo antes de la ingada pandemia, redefinieron el asunto del cero absoluto, o sea, de cuál es el cero verdadero del o sea, de los grados Kelvin, ¿no? Y lo definieron como, bueno, el punto de partida al cual como que se tomó el asunto del cero absoluto fue el punto triple del agua. Resulta que existe un punto en el cual tenemos condiciones específicas de presión y temperatura que permiten que el agua coexista. Los tres estados ¿cómo se llama?, de agregación molecular del agua, sólido, líquido y gas, coexisten en el mismo recipiente, ¿no? Si tú bajas bastante la presión, si tú bajas la temperatura y tienes el volumen pues ahí más o menos decente, entonces lo que tú vas a obtener es un punto de temperatura en el cual, pum, ahí entre que se evapora el agua y entre que hierve y entre que se derrite, pero también hay hielo, ¿no? Entonces es complicado, luego se los voy a presentar más a detalle, ¿no? Porque no es tan sencillo, pero bueno, esa es la definición moderna. La definición moderna de kelvins me habla que este punto no vale 273, vale 273.16. Ajaja. Entonces, a solamente hay que agregarle, vamos a agregarle acá, 0.16 grados centígrados. Entonces, el 0 Kelvin es igual a menos 273.16 grados centígrados. Y eso me hace el 0 Kelvin. ¿Sale? En la próxima clase, y esa es como se define la escala de temperatura absoluta. No tiene más que un punto. Y además es un punto absoluto, no depende de a qué temperatura hierve el agua y de que si estamos al nivel del mar o si nos vamos más arriba. Resulta que el agua no hierve en todos los lugares a la misma temperatura, tienes que estar al nivel del mar para que hierva a esa temperatura. Y no solo eso, sino que también pueden haber variaciones de presión que hagan que suba o baje un poco el valor al cual hierve el agua a nivel del mar, ¿no? Pero puedes encontrarte cosas rarísimas como ver agua hirviendo a 60 grados en una montaña elevada, ¿no? O sea, es bien sabido que los montañistas tienen un problema para hacer cafecito en el Everest. ¿Por qué? Pues porque hierve el agua a 60 grados, a 60 centígrados, ¿no? Entonces, pues el tecito no se alcanza a preparar bien, el café tampoco, entonces, pequeño problema, ¿no? En la Ciudad de México no llega a hervir a 100 grados centígrados. Si estuviéramos en laboratorio, haríamos ese experimento. Parte de nuestros experimentos es determinar a qué temperatura hierve el agua en la Ciudad de México. Entonces, bueno, lástima, se los puedo platicar, nada más. Ni modo. En cambio, el 0 Kelvin, ese no depende de absolutamente nada. El 0 Kelvin tiene el mismo valor aquí y en China. Y no solo en China, sino también en Júpiter, en Andrómeda y en el pulsar más lejano que se puede encontrar. Hasta donde sabemos, es el 0 absoluto el que FIFA, es el que tiene el valor más absoluto de todo el universo, ¿no? Y tiene una buena razón de por qué funciona así, pero se las voy a contar. Continuará, to be continued, para la próxima sesión. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a dejar, ya tenemos... perdón. Esta es la equivalencia entre grados centígrados y grados centígrados y kelvins, ¿no? Básicamente esa es la fórmula de la equivalencia, ¿no? Tarea, ustedes tienen que entenderlo, se los voy a poner después en la tarea, pero hay que obtener una fórmula de conversión entre kelvins y Fahrenheit, ¿vale? Entonces, bueno, ahí luego ustedes la hacen. No está tan complicado, sencillo.
incluso la pueden buscar en internet. Pero bueno, entonces aquí le dejamos, esta es la sesión de hoy. Ya tenemos nuestras 3 escalas de temperatura con las cuales vamos a trabajar, con las cuales son las más conocidas del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que es todo, ¿vale? Sean felices, nos vemos.